Buenas tardes, mi nombre es Iris Buitrago, estudiante del séptimo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación vamos a dar una breve exposición sobre la normalidad y la anormalidad en la salud mental. Podemos decir que a lo largo de la historia las conductas inusuales han sido justificadas y fundamentadas en diferentes ópticas. Observamos que en la prehistoria las conductas perturbadas eran, podemos decir, estigmatizadas porque no se tenía un conocimiento real sobre qué producía una conducta. No se podía decir una conducta normal o anormal de una persona porque no se tenía conocimiento, podríamos decir, científico para poder definir o poder catalogar o poder dar un diagnóstico sobre la conducta que podían decir normal o anormal. Y debía ser tratada como, muchas veces se veía una conducta anormal como una enfermedad, o una enfermedad que producía perturbación en la persona, donde la persona podía tener una vida normal y obviamente en la actualidad y había mucha persecución, había tortura y discriminación hacia estas personas, porque no se sabía que era un comportamiento normal o anormal. Era una conducta inclusive generando, por decir, no sabíamos diagnosticar, no se sabía en ese tiempo diagnosticar lo que se podía decir que era normal o anormal. Y había muchos factores que también podían determinar y no había unos criterios propios ni unificados para poder establecer. No había ni bases médicas, tampoco la había, y había unos factores externos que se podían decir que podían aportar o nos podían dar una óptica que podía estudiar lo que era diferente o lo que era normal. También podía ser considerado algo normal cuando por lo menos se veía, podíamos ver en una persona un comportamiento que no estaba adecuado a la época o tenía un pensamiento diferente y también tenía mucho que ver con la cultura. Entonces en estos casos no se podía tener un criterio normal o un criterio demostrado con eficiencia o eficacia de que podíamos decir que una persona tenía un comportamiento normal o normal. En ese tiempo no se podía dar en realidad una explicación con una base propia y una base científica que pudiera demostrarlo. Podríamos decir también que la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, tiene su concepto, su criterio propio, su concepto, y para la Organización Mundial de la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Este es el concepto de la salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, podemos también, definiendo lo que es normalidad, en este caso definiendo lo que es normalidad, es un estado de adecuación a lo aceptado, estadísticamente como debe ser y acorde a los criterios de salud mental que sitúan las conductas normales como sinónimo de bienestar. Este concepto podríamos decir que ya hay unos criterios de salud mental, acordes propios, que se sitúan ya en unas conductas ya que se han estudiado, que se han adecuado a una sociedad, donde podemos dar que es un estado de adecuación social, donde se podría decir como sinónimo de lo normal porque se sitúa y se adecua a una sociedad. También podremos decir que la normalidad según algunos autores. Tenemos dos autores, lo más relevantes, hay muchos autores, hay muchos escritos sobre algunos autores que nos dicen, Vidal nos define, que es normal lo que se manifiesta con cierta frecuencia en la población total, según la edad, el sexo, la raza y la procedencia, es decir, estadísticamente lo que se ha estudiado, lo que se ha analizado, que entra en lo que podemos decir lo normal en una sociedad. Esta parte es estadística, un criterio estadístico. Y Bergeret también desde un criterio estadístico nos habla que la normalidad se enfoca en la relación con los demás, con el ideal o con la regla. Quiere decir adecuado también lo que es normal socialmente. Eso podemos decir que estos autores y la mayoría de los autores unifican un criterio que lo normal puede ser lo más aceptado socialmente. En este caso también podríamos decir que construyendo un concepto profesional de normalidad, desde el criterio aportado por los autores citados y mucho más, anteriormente los que citan también podemos decir, también tiene mucho que ver y construir un concepto de la óptica profesional de la salud mental, en los siguientes términos, que se considera normalidad toda manifestación conductual acorde a las pautas, convencionalismos sociales vistos en la población respecto a su entorno, organizaciones, en el ambiente, la comunidad y entre otros. Es decir, que la apreciación de normalidad puede variar de una población a otra, según los factores externos, culturales, sociales y socialmente aceptados,
que no son del todo taxativos, pues el término en evolución. También tenemos que tomar en cuenta que la sociedad es cambiante, también tenemos que tomar en cuenta que la cultura de cada persona, socialmente unas culturas son diferentes a otras, no podemos catalogar como anormal a una persona que tenga una cultura diferente o una persona que tenga un pensamiento diferente, una ideología diferente. No podemos enfocarlo en que es anormal, tampoco podemos decir que una persona es anormal simplemente porque tenga criterios diferentes a nosotros sin que afecten a una sociedad, sin que afecte a terceros y sin que afecte a una persona. No podemos decir que esa persona actúa de manera anormal o normal. Mientras entre en los estándares sociales normales, adaptados, de acuerdo a los conceptos que hemos leído anteriormente, podríamos decir que sí varían algunos factores externos, pero mientras entre en esta parte social adaptada a criterios aceptados, podríamos decir que una persona es totalmente normal. Asimismo, también hay criterios generales y específicos que nos ayudan a evaluar lo normal y lo anormal. Hay criterios generales, la normalidad como salud, o sea, una persona normal no presenta síntomas, es una persona que se adapta normalmente, no tiene ningún problema de salud, es normalmente aceptado como salud mental, es un concepto muy general. También la normalidad estadística entra entre los promedios estándares de aceptación, de comportamiento, de adecuación a una sociedad. El criterio ideal de normalidad es lo que está entre el equilibrio y la armonía con el entorno. Una persona que se desenvuelve normalmente, tiene su trabajo, estudia, no presenta ningún problema, equilibrio y armonía con lo que hace. Y el criterio social, lo aceptado social y culturalmente. Esto también tiene mucho que ver en la parte cultural, como decíamos anteriormente. Todas las culturas varían, las ideologías, los pensamientos, y esto no quiere decir que una persona que piense diferente, o sea, de otra cultura, estando en la nuestra, sea una persona normal. Igualmente podemos también señalar que hay criterios generales y específicos que nos ayudan a evaluar lo normal y lo anormal. En los específicos, la eficacia en el funcionamiento psicológico, la atención, la percepción, la memoria, lo cognitivo, la afectividad, básicamente lo que esta persona percibe, razona. Y también tenemos la eficacia del funcionamiento social, una persona que se adapta completamente a la cultura, a la sociedad, al ambiente. También el grado de control consciente, sabe, una persona que controla sus impulsos, controla sus emociones, se envuelve muy bien, controla la rabia, controla la ira, también controla esos sentimientos de frustración. Un grado de frustración lo puede controlar, tolerancia. Podemos también decir que una persona asertiva, completamente no se puede decir que una persona que no controle estas emociones es una persona normal. Igualmente tenemos la evaluación social, es el desempeño psicosocial con el entorno. Un individuo que se desenvuelve normalmente en su entorno, no tiene ningún problema, no se desenvuelve muy bien, culturalmente, socialmente, no tiene ningún problema, podemos decir que entra en los parámetros de una persona normal. También tenemos la evaluación personal, la conciencia de no estar funcionando de manera adecuada, aunque en este caso hay trastornos que limitan el discernimiento. Podemos decir una persona que tenga un problema específico, no podemos decir que esa persona es desadaptada o esta persona es anormal, pero decir que esta persona no está actuando de manera adecuada debido a ciertos problemas que está presentando. Tenemos que tener y saber si es un trastorno, es una emoción o es algo que le está ocurriendo a esta persona. Podemos también decir, para reflexionar, podemos reflexionar pensando, una persona diferente en cualquier aspecto se podría catalogar como anormal a nivel de psicología. Esto lo podemos decir muy fácilmente en la manera de que sí, ser diferente no nos hace necesariamente que tengamos una patología o que tengamos a nivel psicológico algo que nos esté perjudicando. No se puede estigmatizar a una persona como anormal simplemente porque piense diferente o porque haga algunas prácticas diferentes. También tenemos, como dije anteriormente, la parte cultural marca la diferencia entre una población y otra. Entonces no se puede estigmatizar esas prácticas y no se puede ser sinónimo de anormalidad. Para reflexionar también que la personalidad ha sido estudiada a lo largo de la historia de la humanidad en la misma idea de la evolución. El mundo también, el ser humano es cambiante, podemos ver personas que tienen
por ejemplo, dificultad para adaptarse a la sociedad. Hay personas que no tienen dificultad, hay personas que hablan en público normalmente, hay personas que son tímidas, hay personas que son con un coeficiente intelectual alto, otras personas no lo tienen tan alto, mas sin embargo esto no quiere decir que esta persona sea anormal o que esta persona tenga algún problema psicológico. Puede tener algunas dificultades, puede tener diferentes cualidades, pero no necesariamente es una conducta anormal. Y eso no lo hace diferente ni lo aparte de lo común. Y también podemos decir que esta persona no se puede calificar como una persona anormal simplemente porque piense diferente. También podemos decir, reflexionando, que hay personas que se pueden decir son anormales porque estas personas tienen una conducta que no se adapta a la sociedad. No puede decir que es anormal porque una persona es tímida, no se puede decir que es anormal porque una persona no es muy buena estudiante o una persona no se desenvuelve en los deportes. Eso no quiere decir que sea una persona anormal. Esto es lo que queremos hacer, es reflexionar. Todas las personas son únicas y cada quien tiene sus criterios propios, su personalidad propia al nacer, otros van creciendo a lo largo de su niñez o su crecimiento, cómo ha sido su crianza, ellos van haciendo su personalidad, mas sin embargo, eso no quiere decir que una persona diferente a otra o porque no se adapte completamente a las normas sociales sea una persona anormal. Asimismo, como podemos ver, tenemos las herramientas de los manuales de diagnósticos que se utilizan en psiquiatría, obviamente de la mano de la psicología, utilizamos los manuales de diagnóstico. Aquí principalmente tenemos dos, que es el de la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1952, y tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, que es el de Clasificación Internacional de Enfermedades. Estos manuales de diagnóstico son las herramientas principales de los psiquiatras de mano con los psicólogos y que son dos compendios de los que el sistema es clasificatorio a nivel internacional para el diagnóstico de los trastornos mentales. En este caso de la Asociación Americana de Psiquiatría, él nos habla y tiene un carácter normativo. Él tiene un carácter normativo, es un sistema europeo y su carácter es orientativo. Aquí el de psiquiatría americano es normativo y el CIE es orientativo. O sea, el DSM-5 también ha tenido 5 versiones y el CIE ha tenido 7. La última del CIE en el año 2018, pero su aplicación aún no se ha extendido. Estos manuales de diagnóstico son muy importantes para nosotros porque son las herramientas que nos ayudan a clasificar, a entender, a poder diagnosticar. Mas, sin embargo, ellos tienen diferentes clasificaciones. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, él tiene 3 sesiones. La sección 1, Introducción e Instrucciones para el uso del DSM-5. La sección 2, Categorías diagnósticas, que contienen 3 elementos. Los diagnósticos de las consideraciones, material textual descriptivo, y la sección 3, aquí nos dice la información con respecto a las herramientas de la sección 1. Y una categoría especial que contiene los trastornos mentales, que requiere más investigación. La clasificación internacional de enfermedades, 6 y 10, el volumen 1 contiene la clasificación de enfermedades, propiamente dicha, tiene 3 volúmenes. El volumen 2 contiene manual de instrucciones para usar la clasificación y el volumen 3 es el índice alfabético de las enfermedades y otros términos diagnósticos, los cuales tienen las instrucciones para su rápida localización. Asimismo, estos manuales también nos hablan sobre los ejes. Anteriormente se utilizaban los 5 ejes, pero hasta el DSM-4 se utilizaban los 5 ejes. Aquí explicamos un poco el eje 1, que se escribe en los trastornos psiquiátricos principales o sintomatología presente, si no configura ningún trastorno y puede ser objeto de atención clínica. El eje 2 se especifica si hay algún trastorno de personalidad de base, es decir, que la persona tenga alguna patología, algún síndrome, alguna condición especial que podemos analizar. En el eje 3 se especifican las afecciones médicas que presenta el paciente. Ahí podríamos decir, la persona podría tener alguna patología no solamente de la parte mental, sino de la parte biológica, de la cual podemos estudiar si esto tiene algo que ver con esta persona o tiene alguna afección médica que le pudiera estar perjudicando. En el eje 4, que es la continuación de los 3, también se escriben las tensiones psicosociales y ambientales de la vida del paciente de manera significativa en el desarrollo de ese problema actual que esta persona está padeciendo. El eje 5 se evalúa el funcionamiento global del paciente, es decir, el comportamiento total
o que esté presentando esta persona a nivel general, se estudia, se analiza, llevado de la mano de los ejes anteriores, podemos dar y se puede facilitar este diagnóstico. Igualmente, también tenemos actualmente el CIE-10, que ya está dando estos 3 ejes solamente, ya el cuarto y el quinto no se está dando diagnóstico. Se utilizan el 1, el 2 y el 3, que es el diagnóstico clínico, engloba toda la patología, y el eje 2 de la discapacitación social, valora 4 áreas de funcionamiento social, personal, laboral, social, que es un poquito más amplio. También tenemos y de la calidad de vida de esta persona. El eje 3 son los factores ambientales y relativos al estilo de vida. Ahí también podemos observar que este eje tiene mucho que ver con la parte de la salud pública y los programas de prevención primaria y secundaria y también terciaria. Igualmente podemos observar en este manual de diagnóstico DSM-5 y el CIE-10 que es un evidente aporte al diagnóstico y el tratamiento y de investigación en el campo de la salud mental, utilizados también por clínicos, psiquiatras y psicólogos que van de la mano en la evaluación psicológica del paciente, ya sea la parte psiquiátrica, la parte psicológica, y los profesionales de la salud, obviamente de salud pública, y los investigadores, y como referente en el sistema judicial. Aquí en esta parte es muy importante explicar que en la parte judicial también tiene mucho que ver en esta parte clínica, porque muchos de ellos necesitan como la parte auxiliar de la parte psicológica o psiquiátrica para ellos poder dar una sentencia, poder tener un diagnóstico mental de esta persona, porque muchas de estas personas cometen delitos, hablando en la parte judicial, porque muchas veces tienen trastornos mentales, muchas veces ellos no están bien de salud y obviamente afecta la parte mental, la parte de la salud mental, en la cual ellos pueden llegar a cometer errores y ellos realmente son unas personas que realmente podemos decir que están enfermas. Esta parte de la parte judicial también va de la mano mucho con el psicólogo y el psiquiatra en estos casos donde se presentan delitos o problemas que personas que son delincuentes y que pueden llegar a hacer daño a la sociedad. Entonces en la parte clínica, los manuales y toda esta información que nos traen los manuales de la mano de los psicólogos, ellos nos pueden aportar mucha información importante en estos casos. Asimismo, pues también podemos decir que el manual de diagnóstico DSM-5 hay 5 categorías. El DSM-1 en 1952, el padre de la clasificación de los trastornos mentales fue Kraepelin. Sus investigaciones motivaron a crear el manual, pero son demasiado vagos y con baja confiabilidad. Sin embargo, en 1967 supuso la novedad aplicar el modelo médico a los síndromes mentales, haciendo un clúster sintomático. El DSM-3 en 1980 se reemplazó el modelo psicoanalítico con bases teóricas de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. También aquí tenemos los dos, que son 5. El DSM-4 nace con la intención de proporcionar una base empírica más sólida, agregando los criterios diagnósticos y con una mayor claridad del lenguaje. En el DSM-B 2013 es la remoción del sistema multiaxial, poniendo en el mismo nivel los anteriores ejes, como decía anteriormente. El 1, el 2 y el 3 son los trastornos psiquiátricos, trastornos de personalidad y otras condiciones médicas. Y agregando algunas anotaciones sobre la parte de los factores psicosociales antes del eje 4 y el nivel de funcionamiento. Antes del eje 5, dentro de los objetivos de dicho cambio, está el de acercar la clasificación psiquiátrica al resto de la medicina, que no emplea ejes, obviamente actualizado hoy en día no emplea ejes, pero nos ayudan a poder llevar a cabo igualdad de condiciones con el resto de los trastornos, donde se pueden también, se guían también por estos ejes, pero sin embargo están adaptados solamente estos 5. ¿Cómo se realiza la interpretación de su codificación del CIE-10? Bueno, cada trastorno va acompañado por la descripción de sus características clínicas y principales y secundarias, aunque menos específicas pero igualmente relevantes. Las pautas para el diagnóstico indican el número, los síntomas y especificaciones requeridas para el diagnóstico del trastorno. Igualmente, también podemos decir que se realiza la interpretación y cómo se realiza la interpretación
de su codificación del 610. Bueno, los códigos del 610M se hacen listado de antes, el nombre del trastorno, las categorías principales, se trata de los trastornos psicopatológicos que pueden presentar estas agrupaciones en diferentes sesiones según los síntomas. Cada categoría es identificada con una letra. En este caso observamos la letra F y un número de 2 dígitos. Es decir, las agrupaciones del trastorno son las siguientes. Podemos dar ejemplo, F009, trastornos mentales orgánicos. Ese es el código en el cual observamos muchas veces en donde nos dan una evaluación psicológica y solamente aparece este código que es identificado por la enfermedad, mas sin embargo no la nombra en letra, pero se coloca su código. Por ejemplo, F3039, trastornos del humor. Ahí está identificando los trastornos del humor con sus 39 clasificaciones. Igualmente F50-59, trastorno del comportamiento social, disfunciones fibroides y factores somáticos. F50 con 59 clasificaciones y así sucesivamente se van dando el código para identificar este trastorno mental, numerado con una letra, seguido con 2 números y el siguiente número es su clasificación. Es una manera que nosotros como futuros psicólogos, de la mano con los psiquiatras, podemos entender estos códigos en los cuales nos interpretan un problema de salud mental y su interpretación. Existen algunas controversias sobre el DSM-5, ya se había hablado anteriormente de que esta clasificación de los trastornos mentales no siempre encajan adecuadamente, porque no solamente una persona que presente un problema de depresión, un problema de emoción que manifieste de diferentes maneras, de una manera sintomática, de una persona que pueda decir que presente algún un síntoma de emoción, depresión, no siempre son patologías. Muchas veces se refiere a los comportamientos, las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, nosotros los seres humanos. No siempre es una patología. Y esto es lo que ha traído el motivo más importante de controversia que ha traído este DM5. La controversia ha sido señalada en el sentido que ha habido un aumento de diagnósticos relacionados y psiquiátricos, psicológicos relacionados a la parte de motivación, de una persona desmotivada, una persona con tristeza. No se puede diagnosticar inmediatamente como una patología de trastorno mental. Esto es lo que ha hecho que haya una controversia y cualquier sensación, cualquier percepción que la persona tenga, no se puede decir que es una persona desadaptada, no se puede decir que es una persona que tiene una patología. Entonces, en conclusión, esa desadaptación, sentimiento negativo, no puede ser patologizado como una enfermedad mental. Este manual nos habla mucho sobre que hay que entender, hay que tratar de descubrir en nosotros como futuros psicólogos, entender que una persona que manifieste una percepción, manifieste una emoción o manifieste una preocupación a carácter emocional, motivacional por cualquier circunstancia, no podemos decir encajar que es una persona con un trastorno o podemos decir que es una patología. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos y entendamos esta controversia que hay con este DSM-5 y entender también y también irnos a los anteriores manuales para poder encajar y dar un diagnóstico más certero, un poco más flexible, porque la parte de la salud mental es muy compleja y no podemos decir y llegar a decir, podemos llegar a dar un diagnóstico de un multitrastorno. Atendiendo a una persona no podemos decir que tiene más cosas de lo que podemos nosotros percibir sin poder entender, analizar y escuchar y ver realmente, adaptarnos a estas herramientas, utilizarlas, son muy importantes, son nuestra herramienta de trabajo, mas sin embargo tratarlas con mucha flexibilidad y tratar de encajarnos más en los criterios un poco más objetivos para no llegar a diagnósticos errados y llegar a crear un multitrastorno en una persona. También existen diferencias entre ambos manuales. Este manual, podemos entender que este manual DM5 es de carácter americano, el sistema de clasificatorio es por la Organización Mundial de la Salud, mas sin embargo son herramientas importantes para nosotros, para poder nosotros diagnosticar, para poder nosotros utilizarlo como herramientas que son científicamente comprobadas, son herramientas eficaces,
lo más cerca de lo que podemos nosotros evaluar a una persona, poder diagnosticar a una persona, y tenemos que entender que ellos tienen diferentes criterios, mas sin embargo son muy importantes porque son aprobadas científicamente, son confiables para nosotros como futuros psicólogos, ir de la mano de estos manuales, son nuestras herramientas de trabajo, mas sin embargo ellas tienen diferencias. El manual de DSM-5, en la primera ítem, analiza únicamente trastornos mentales, mas sin embargo, en el sistema clasificatorio no analiza únicamente trastornos mentales, sino que incluye el conjunto de todas las enfermedades. También los trastornos mentales ocupan todos sus capítulos. En este caso no ocupa todos los capítulos. En este manual los trastornos mentales solamente ocupan un capítulo. Es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, americano, es europeo, Organización Mundial de la Salud, y tiene un carácter normativo. El DSM-5 tiene un carácter normativo, mas sin embargo el sistema clasificatorio tiene un carácter orientativo. También es muy sesgado a la cultura de origen. Podemos observar este manual de DSM-5, es un poco más adaptado a su cultura, mas sin embargo ellos lo han querido extender. Pero si observamos detalladamente este manual, podemos observar que obviamente adaptado un poco más a su cultura de origen. Mas, sin embargo, este se adapta más a la interpretación de los factores culturales, es un poco más amplio en las influencias de las conductas. En conclusión, podemos observar que existen muchas herramientas para podernos decir a nosotros qué es normal, qué es anormal. La parte psicológica es muy amplia, la salud mental, las personas son únicas, las personas evolucionan, la cultura, los factores externos, todo esto engloba un diagnóstico a una persona, y no podemos decir que una persona es anormal o es normal o anormal simplemente por diferencia. Por eso tenemos estos manuales, los cuales nos ayudan mucho, nosotros como futuros psicólogos, y podemos entender y también llevar de la mano nuestra parte profesional, nuestra parte ética, para poder dar un diagnóstico lo más cercano a lo que puede ser este trastorno que a esta persona le está ocurriendo, y también para nosotros poder ayudar a esta persona, para que esta persona pueda tener un mejor desenvolvimiento social y no tengamos que crear un multitrastorno en esta persona. Solamente nuestra meta como futuros psicólogos, de la mano con las herramientas, de la mano con la información, con la mano de estos criterios, estos manuales, muchas veces con muchos test también que nos ayudan, podemos diagnosticar lo más cercano posible que puede ser un trastorno, que nosotros podemos diagnosticar, evaluar, crear un criterio unificado, un criterio lo más cercano a lo que podría ser, lo que esta persona esté padeciendo, y no dejarnos llevar muchas veces por percepciones, emociones, sino llegar a tener un criterio un poco más objetivo a la hora de la evaluación psicológica a un paciente. Gracias a estos manuales, gracias a la ciencia, a todas estas personas que nos han ayudado a tener y entender un poco esto, y entender que las personas somos cambiantes. No quiere decir que las personas, porque sean diferentes, sean anormales. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia personalidad, siempre y cuando nos adaptemos a una sociedad y podemos brindar lo mejor para una sociedad, y podemos cada día ser mejores personas.